Un crimen de lesa humanidad porque fue llevado adelante por el Estado en un ataque generalizado, sistemático, planificado, a gran escala, con los crímenes más horrendos que uno se pueda imaginar, con fusilamientos, ejecución por degüello, quema y desaparición de los cuerpos. Todo lo que pudo ser reconstruido por la memoria y el testimonio de los sobrevivientes. De esto vamos a hablar en Reconquista hoy. Lo estoy sacando de Masacre Indígena San Antonio de Obligado, 1887. ¿Quién presenta la entrevista? Mini Mercado La Perla, que está abierto todo el día y allí vas a encontrar lo que necesitas en bebidas, comestibles, lácteos, fiambres, panificados, garrafas, artículos de limpieza, artículos de librería y mucho más. Y podés aprovechar esta oferta. Leche larga vida Cotapa por litro, 379,99. Mini Mercado La Perla, en Hipólito Yrigoyen 1471, frente al viejo hospital. Centro San Valentín cuenta con estos especialistas: podóloga Cristina Moreira, diagnóstico y tratamiento integral de las enfermedades y alteraciones del pie. Va a domicilio llamando al celular 41 51 13. Doctora Fabiola Mansur, ecografista. Doctor Ricardo Sánchez Villa, alergista de niños y adultos. Centro San Valentín, Ludueña 956, teléfono 431 468. Damos la bienvenida a Reconquista hoy a Luciano Sánchez. Él es licenciado en Historia, integra el equipo de investigación de la masacre de San Antonio de Obligado. ¿Qué tal, Luciano? Gracias por la visita. No, ¿Cómo ¿qué tal? estás? Buenas tardes. ¿Qué te llevó a ahondar en esto de averiguar qué pasó en San Antonio de Obligado con esta masacre de los aborígenes en el año 1887? 87, sí, hace más de 100 años. Bueno, yo venía... ¿Cuánto? A ver, 130 y casi 140 años, 136 por ahí. 36, sí. Sí. Ahora el 11 de marzo se cumplió es el aniversario. Bueno, yo... ¿Cómo fue? A ver, reconstruíme ahí, ¿qué pasó? En una síntesis de radio de un minuto, ¿qué pasó? ¿Llegó el Estado? ¿Quién llegó a matar, a degollar a los aborígenes? Bueno, primero hay que decir que San Antonio se fundó como una reducción indígena. 1884 se funda esta reducción que... ¿Año? 1884, o sea, 7 años después de Reconquista. Claro. Reconquista 1872. En ese contexto... ¿Y ahí me decís? 1884. 12 años después. En ese contexto, digamos, de avance de la frontera norte, Obligado manda a crear la reducción de San Antonio Obligado, que, bueno, la función de la reducción era llevar a los indígenas que eran capturados en las campañas militares o algunos que se ofrecían digamos, voluntariamente. Ese es un poco el contexto. En eso se da una serie de acumulación, bueno... A ver, me quiero poner el contexto histórico. Lo habían mandado a Manuel Obligado a que consiga más territorios para traer inmigrantes europeos que venían de Argentina. Claro, se da en el contexto de la campaña, tanto del sur como norte, que era de avanzada sobre el territorio que llamaban territorio nacional o territorio salvaje, que era expandir las fronteras de ese naciente Estado argentino, y que se da, bueno, claramente una represión sobre, bueno, todo aquel que se oponía. Claro, porque la versión era, había que tratar de conquistar a las personas para que aprendan a convivir con los nuevos habitantes del territorio. Y el que no se adaptaba, el que se ponía beligerante, ahí se armaban los combates y ahí había muertos. Sí. Con la diferencia que de un lado estaba el Estado y del otro lado estaban aborígenes. Claro, sí. Hay una desigualdad. Sí. Aparte, bueno, también obedecía a un proyecto político de esa época que era casi que construir un Estado sin los indígenas. O sea, esto hay muchas declaraciones. Ellos dicen que no, los que defienden la conquista del territorio. Claro, ¿qué dicen? Lo que ellos dicen que querían con ellos. El tema era los que no querían que venga más gente a vivir acá. Sí. Lo que pasa que, bueno, la imposición, la conquista de territorios no fue algo necesariamente pacifista, sino que, bueno, era eso. Eran militares nada. los que venían. Era eso o nada. ¿Y con qué venían? Acá, ¿Qué armas tenían en ese entonces? Y acá, puntualmente, a diferencia del sur, por ejemplo, la campaña, eran destinados al trabajo del modelo productivo, tanto del obraje,
como la caña de azúcar. Por ejemplo, en San Antonio Obligado, el mismo año se funda el ingenio Tacuarembó, y que muchos de los indígenas que estaban en San Antonio Obligado trabajaban en el ingenio de Tacuarembó, que fue uno de los conflictos también que se va a generar en este contexto. Pero principalmente, ya entrando un poco al hecho, en 1887 lo que ocurre es que hay primero una reacción de un sector de los indígenas reducidos, porque el detonante fue el pedido de una niña indígena. En ese momento era muy común reclutar indígenas para el servicio de servidumbre o trabajar en ingenios, en obraje. Y acá entra en juego un personaje que es Rudecindo Roca, hermano de Julio Argentino Roca, que había participado de las conquistas militares del sur, que era gobernador de Misiones. Lo que en la escuela decían la conquista del desierto. La conquista del desierto, claro. Era en ese entonces gobernador de Misiones, tenía un ingenio azucarero, que es el ingenio San Juan, que está muy cerca de Posadas, y reclutaba indígenas. De hecho, llegó a llevar indígenas ranqueles del sur a trabajar a Misiones. Bueno, él solicita, eso hay 7 telegramas que están en el archivo histórico del convento de San Lorenzo, el convento de San Carlos, solicita una niña indígena que le envíen, y eso generó... ¿Para qué? Que se la envíen para no se sabe bien, servidumbre, pero una niña, ¿qué es una indígena. niña? Una niña es una niña de 12 años, 13 años. Bueno, no sé, de ahí para abajo. No tenemos una precisión de la edad, pero sí. El pedido era una chinita. El pedido de una chinita. Y de hecho el último telegrama dice: llegó chinita y mulas, porque también había enviado mulas. Bueno, eso generó una reacción, y de ahí, de esa reacción, viene después la represión que donde se produce esta masacre de... porque como esa nena es como que la robaron para la traérsela. raptaron, la robaron, claramente, sí. Hay de hecho todo un testimonio. Literal, la robaron. Hay un testimonio de uno de los frailes que cuenta el momento que la capturan, pese a la resistencia de la madre, y todo, hace una descripción. Y aparte están los telegramas, que eso, es una prueba que ahora se están en la causa, donde, fue el detonante de una reacción de un sector, y después viene en la represión, que el hecho que estamos investigando ocurrió el 11 de marzo de 1887, y la prueba es el acta de defunción, que en ese momento estaba Hermete Constanzi, que era un sacerdote de San Antonio Obligado, estaba a cargo de la parte religiosa. Él llevaba un registro en las actas de defunción, y cada persona que moría en la reducción, él iba anotando ahí, y él deja escrito que el 11 de marzo de 1887 el ejército argentino asesinó a 16 indígenas, entre ellos una mujer y un niño. Y ahora encontraron restos. Claro. Esa es la novedad de estos días. Esta es la novedad que se da hace 3 semanas, que está, por pedido del fiscal Roberto Salum, que está a cargo de... Permitime anticiparlo a la gente. ¿Esto probablemente termine en un juicio oral y público? Sí, es un juicio penal, un juicio de esclarecimiento por la verdad histórica, sí. Que podría derivar en una condena al Estado argentino. Sí, después no sé el camino que va a tomar, pero en principio es un juicio por la verdad. ¿Habría que indemnizar a alguien con esto? En principio el juicio penal es un juicio por la verdad. Después, si entraría el juicio civil, ahí sí, por ejemplo, lo que pasó con Napalpí. En Napalpí, ¿hay indemnizaciones civiles también? ¿Para quiénes? Hay diferentes, porque ahí hay que entrar después los pedidos, las negociaciones, desde incorporar en la currícula de formación escolar el tema, hasta, el levantar un monumento o algo, conmemorativo en el lugar. No necesariamente tierras, dinero para familiares. También tierras, no sé bien, con precisiones, porque claramente todavía no se está hablando de eso puntualmente en lo de San Antonio Obligado. Ahora, pero eso sí está dentro vos sabés de las que posibilidades. Pone claramente. piel de gallina, porque uno imagina que todo esto debe haber pasado. Tipos que explotaban al aborigen, y al que no se dejaba explotar lo mataban, que le roben los hijos, que le violen las hijas. Puedo creer que todo ocurría. La pregunta es, ¿no podría esto derivar a que vengan las comunidades aborígenes a pedirnos que entreguemos la casa donde la tenemos nosotros, este estudio de la radio, por ejemplo, porque acá estuvieron ellos antes? ¿No podría llegar a ese extremo todo para atrás? No sé, eso es muy extremo. Yo sé que... eso no decís. Porque un día, si esto era todo de ellos, ¿seríamos todos unos usurpadores? ¿O eso no? La idea es las cosas concretas. En principio, para no entrar en principio es
primero avanzar en una reconstrucción histórica que claramente por ahí no está del todo, porque durante muchos años, décadas, bueno, se enseñó, se dijo otra cosa. Este tipo de investigación, este tipo de trabajo no está visibilizado, no tiene, digamos, casi publicaciones. De hecho, lo de San Antonio Obligado tiene muy poca investigación, la vamos a medida que avance la Vos, causa. que te recibiste en el profesorado de historia acá en Reconquista, ¿te dieron estas cosas, te dijeron, o esto saliste vos a indagar? No, en parte se trabaja, pero en parte también hay un trabajo personal de uno de indagar, o sea, ¿Y porque esto para qué podría el profesorado servir? te da un ¿Vos qué un querés panorama lograr? general. Vos que visibilizás mucho esto, Ujú. ¿esto va a salir ahora en la televisión nacional también? Sí, no, esto, Vi ayer, por ahí. tuve la entrevista en la TV pública hablando de este tema. ¿Y Sí. cuándo va a salir eso en la televisión pública? Fue en vivo ayer, Ah, ¿en en vivo? directo, digamos. ¿En qué programa? En Mañanas Públicas se llama. Ah, bueno, esto, vos que estás visibilizando todo esto a nivel nacional, ¿qué querés lograr con eso? No, yo en principio, desde que empecé mi trabajo como investigador, o sea, analizando lo de la forestal primero, ahora a mí me llegó este tema por una pintura, la pintura de Orlando Binaghi, que retracta el momento de esa masacre. Bueno, nuestro rol como investigador es como la del periodismo, o sea, básicamente nosotros hacemos periodismo, pero en el pasado es esclarecer hechos que acontecieron hace 30, 50 o 100 años atrás, o mucho más, para, bueno, aportar, porque la historia es eso, o sea, la historia no es algo estático, algo que es como un relato que la contaron así y así se va a enseñar por 1000 años. La historia o el pasado se va retroalimentando y cada aporte cambia, digamos, la mirada. Yo siempre digo que el pasado no es algo muerto, sino es algo dinámico y se va modificando a la medida que nosotros cambiamos nuestra mirada sobre el pasado. Y cambiar la mirada sobre el pasado es cuando ampliamos, digamos, los contenidos, las investigaciones. Es un poco el proceso que uno va iniciando. Sería Entonces, que nadie se cierre, supongo alguien que está escuchando y diga, bueno, había que expandir, había Sí. que traer progreso, había que sembrar, cosechar, Sí. producir alimentos, y bueno, el que no se quería ayornar a eso, lo lamento. No ser tan simplista con eso, digamos. Para mí el pasado, o sea, es como si hoy nosotros estudiáramos esto que estamos viviendo ahora, seguramente dentro de 50 años se va a estudiar. La realidad de hoy es bien compleja. Entonces, lo mismo ocurre con el pasado. No todo es así blanco-negro. Yo siempre digo que frente a ese relato yo no planteo sembrar otro contrarrelato, sino justamente ampliar la mirada y en todo caso equiparar el debate. Porque si vos me estás mostrando siempre una misma historia, la historia la escriben claro, los que estos aportes ganan. complejizan Quiere el decir debate. que hay otra historia. Hay muchas La que historias. estás Yo creo que hay contando vos. yo creo que hay una sola historia que se compone de muchas historias y las investigaciones hacen eso, aportan eso. Qué Lo- apasionante que es este tema, ¿eh? Qué linda que es la historia. Ah, a mí me encantó siempre. Lo que pasa y es que hay suerte temas tener personas como este profe Sí. que indaga. La verdad, qué valor lo Mm. tuyo, ¿eh? Y dejás escrito, aparecen libros, aparecen videos, aparecen mucha información que Y- se va sumando para esa historia que Sí. es dinámica como la Sí, describiste vos. Claro, y de hecho estos, o sea, yo venía trabajando sobre el tema, había publicado, lo había presentado el trabajo. Fue cuando las comunidades, porque esto inicia en las comunidades, hay una comunidad en San Antonio y dos en Las Toscas, que a través de Cintia Chávez, abogada, inician, presentan, digamos, el juicio 2019, y a mí me convocan, bueno, como investigador para aportar en ese trabajo. Yo me sumo ahí. Está también el equipo de Colectivo Guías, que es un grupo de antropólogos de La Plata que también acompañan este El proceso. equipo antropólogo forense Y el famoso y de el- los casos de, Sí, sí, de otros delitos de lesa humanidad está trabajando. el equipo de antropología forense, está Juan Nobile, que es uno de los fundadores del equipo, está a cargo del trabajo en San Antonio Obligado. ¿Quién dio el dato para decir, bueno, acá podrían estar sepultados los restos de las víctimas de esa Y matanza? está ahí señalado, el lugar es la Cruz Alta. Eso es lo más llamativo, que hayan señalado el lugar donde, por supuestamente, o sea, siempre lo que es una fosa, se desconoce el paradero. Digamos, la Probablemente naturalizaban, como decía, ahí matamos todos los indios y los Bueno, enterramos. ese es algo ¿Qué que sé yo? estamos Calculo que- tratando de precisar ahora, es decir, ¿desde qué momento está esa cruz ahí? ¿Quién dio la orden? ¿De qué manera surgió que pusieron esa cruz ahí? Que es patrimonio provincial, además. Es patrimonio provincial.
la Cruz Alta es conocido ahí en San Antonio Obligado. ¿Cómo no la conozco yo? Urgente, me tengo que ir este fin de semana. Ahora está, o sea, está todo cercado, está custodia policial, porque por protocolo se hizo el hallazgo de, bueno, ahí nomás a 3 metros donde está la cruz, de restos óseos de un individuo, y por protocolo eso se para la excavación, se dio el informe al fiscal, y ahora hay que esperar posiblemente en noviembre, no hay fecha, para una excavación, digamos, mayor, para ver si se encuentran más cuerpos. O sea, el registro que tenemos que son 16. Por ahora, bueno, es un indicio importante, positivo. Yo lo que siempre digo es, porque inclusive el EAF, el equipo de antropología forense, ellos dicen, ahora no se puede confirmar que es la fosa, porque recién se encontró un... Todavía no se puede afirmar que estamos y en la fosa común. Se encontró restos en el lugar señalado, que es un indicio... Por lo menos un cuerpo, restos de un cuerpo humano. Claro, y se paró, porque por protocolo se para, tienen que dar informe, y ahora tienen que volver a un trabajo mayor. Eso tienen que excavar todo el área, exhumar los cuerpos, llevar al laboratorio de Buenos Aires, del EAF, hacer todos los estudios pertinentes, y después, bueno, determinar con otra información que se trata de esos mismos masacrados. ¿Suponés que esto va a terminar entonces en un juicio oral y público acá en los tribunales? Y si se llega a confirmar lo del hallazgo, va a juicio seguro. O sea, ya era mucha probabilidad. De hecho, Napalpí fue a juicio sin encontrar restos. Claro, no siempre... Si vos encontrás restos, con más razón yo creo que va a juicio, digamos, directo, no sé, en mi forma de ver. Porque ya hay aportes desde la investigación de los archivos de que ocurrió la masacre, aparte por testimonios también, que es importante de las comunidades, y más ahora encontrar restos y confirmar que se tratan de esos 16 indígenas, bueno, es todo un... Qué apasionante la historia, ¿eh? Bueno, aprendamos de los aborígenes que no mataban un ave de más que la que necesitaban para comer, que no capturaban un pez de más que necesitaban para comer. Y mirá que habrá habido abundancia, ¿eh? Qué moderados que han sido. La verdad, nos han dejado escuela que lamentablemente ha demostrado malos alumnos, porque perdimos eso y llegamos a la avaricia del hombre. Hay gente que va al río, Luciano, y si puede traer 100 corvinas, te juro que las traen. Si pueden traer 10 surubíes, te juro que los traen. Si podrían comerse los alisos, no dejarían un aliso en la isla. Sí. ¿Cómo nos degeneramos como sociedad, eh? Bueno, en ese sentido yo creo que sí, claramente de las comunidades hay mucho para aprender. Yo por ahí planteo... ¿Qué otra cosa? Destacame algo. A mí siempre valoro porque me enseñaron eso. Dice... El aborigen no mataba nada más que lo necesario para comer. Sí, sí. No era porque la abundancia, maten, después vemos. No, y a Freezer. No tiraban nada. Era justamente la abundancia. Realmente los indígenas que vivían en el llano, donde había mucha naturaleza para pescar, cazar, justamente no eran agricultores porque tenían para recolectar, para cazar. Los agricultores eran los que vivían, por ejemplo, en la montaña, que tenían que, rebuscarse, plantar, cultivar para poder alimentarse. Pobre Quilmes, sino que hacían. Y había acá en cambio acá tenían el arroyo del rey, claro, lleno de vida. Entonces acá era como, los amores, el malabrigo. Lo que iba, lo necesario para sobrevivir, digamos. Una para cosita más, así, destacame un valor de ellos como el sentido de la comunidad. Respetar a los ancianos. Bueno, que eso dicen también, que eran tan valiosos y eran siempre fuente de consulta. Eso sí, se sigue manteniendo en el sentido de que la sabiduría o el conocimiento, porque al no tener escritura, los encargados de pasar, digamos, la historia, el conocimiento eran los más grandes, y eso de alguna manera el testimonio es muy fuerte en las comunidades originarias, digamos. O sea, este tipo de historia, la única forma que sobrevive es a través de la transmisión de una generación a la otra, y eso se va comunicando. Por ahí, vuelvo a tu pregunta, o sea, yo creo que hubo un mal comienzo, muy mal comienzo. Yo siempre cuando doy clase en el secundario, siempre yo planteo, por ejemplo... Qué lindo profesor ¿eh? San Martín. Picante. San Martín. Un Hugo Nagy. Nagy. Bueno, saludo para Hugo Nagy si nos está escuchando. Yo siempre digo, por ejemplo, San Martín, Belgrano, que son como nuestros dos próceres. Eso plantearon otra sociedad. O sea, San Martín, su ejército era con los indígenas, trataba de igual a los indígenas, pedía autorización para pasar a su tierra. Belgrano fue en las tierras guaraníes,
planteó el derecho de igualdad con los indígenas, es decir, plantearon otra sociedad, digamos, si uno tiene que ir a los próceres de nuestra patria. Güemes también en la integración. Güemes, Artigas, que fueron los primeros. Después vino la generación del 80 con esa idea de modernización que, bueno, que planteó otro proyecto de político que, por eso digo que fue un ¿Cómo comienzo. llegamos a los políticos de nuestros días? Tan con aires de millonarios, que viven como ricos con dinero ajeno y impúdicamente. ¿Cómo llegamos a esto? ¿No encontraste todavía la respuesta? No. No sé, la clase política... ¿No podés estudiar eso? La clase política... no, a mí lo que me llama mucho la atención es el nivel de debate que hay, es pobrísimo y bueno, se maneja mucho con eslogan y una superficialidad, digamos. No sé, yo tengo otra idea, ¿no? O sea, para mí el político, la formación del político, un político tiene que saber de economía, tiene que saber de geografía, tiene que saber de historia, tiene que saber de... Es decir, es prepararse, digamos, para ejercer eso. Además, el compromiso... elecciones fuertemente, hoy y después en día, alguna otra cosita por ahí, buena parla por ahí. Entra por ahí, sí. O saben repetir bien los coaches. Hoy entra por ahí. Y por ahí, bueno, mirá ¿viste? Vos que aquí, siempre, la situación que estamos siempre... alambrando lo que va a pasar el domingo, claro, culpa sí. de eso. Mirá sí. el resultado. Sí, y yo siempre digo, o sea, siempre se pone de ejemplo, bueno, los próceres murieron todos pobres y con una entrega, un compromiso a otro nivel, digamos. Entonces, qué increíble, qué ejemplos que dejaron, ¿eh? Entonces, bueno, uno por ahí mira, ¿no? Qué sé yo, no quiero entrar en... Pero bueno, es una distancia importante de la que tenemos hoy. Hoy los hijos terminan empresarios, terminan o con puestos en el Estado, o empresarios haciendo inversiones con plata que se corre para el costado, les cambia la vida. ¿Viste cómo todo tiene que ver con todo? Por eso es apasionante la historia, y cómo se fue degradando el ser humano. Sí. Bueno, la historia en sí está pasándose hoy en día, hay una fragmentación de la historia, casi no se da, o sea, hay una idea de que, bueno, por ejemplo, estos hechos, yo te puedo asegurar mucho, puede plantearse, bueno, ¿qué me importa a mí lo que pasó hace 130 años? Que puede ser una respuesta, te diría, no sé, no tengo una estadística, pero por lo general hay esa sensación, digamos, o sea, me importa hoy, qué pasa hoy. Pero es lindo saber qué pasaba acá. Hace 2500 pero años ya vivía gente acá, me contaron, eso científicamente demostrado. Esa te da la profundidad y el enriquecerte en el análisis del presente y de la historia. O sea, uno dice, por ejemplo, nosotros historia, no sé, empezamos a estudiar historia americana a través de la conquista, es decir, llegó los europeos a América. Pero antes los europeos hay por lo menos 12.000 años de historia que no tenemos ni idea de qué pasó acá en América. Y con la Argentina lo mismo, o sea, la Argentina es como que, bueno, 1810, la Revolución de Mayo, y parece que ahí empezó la Argentina, y te llevo más. Y Goya ya estaba estudiamos antes. Reconquista, generalmente pasa eso. Reconquista, todo esto empezó cuando se fundó Reconquista, y parece que antes no hubo nada acá. 27 de abril de 1872, y 2500 Entonces hay como un corte años ya importante. hace que había gente acá en lo que hoy es Reconquista. Claro. Por eso esto del yo y un concepto también que está bueno tener. Somos también el Rey, el Paraná. Claro. Somos también el lugar. Sí, todo forjó nuestra identidad. Eso también es importante. Por eso es lindo saber todo, de dónde venimos, cómo venimos. Por eso está bueno tener profes que apasionan como Luciano Sánchez. Te agradezco, Luciano. Apasionante la charla, me encantó. Bueno, y como siempre que viene Luciano, nos atrapa acá. Sí. Así que muchas gracias y felicitaciones por tus trabajos. Bueno, y ahí te dejo el libro ahí para que puedan... Bueno, muchísimas gracias. Gracias acá por este material apasionante sobre la masacre indígena de San Antonio de Obligado. El hecho que es novedad, curiosamente, en estos días, por estos restos humanos que se encontraron allí ¿dónde está la Cruz Alta? La Cruz Alta. La Cruz Alta, que me quedó como tarea ya ahí para ir. Por la 11, así son 3 cuadras tenés que bajar, en San Antonio Obligado, y estás ahí el lugar. Me voy a tener que ir este fin de semana. Bueno. Gracias. Vos me podrías llevar más, Raymond. Así llegamos al lugar. Gracias, Luciano. Vale. Esto es Reconquista Hoy, esto es apasionante, es la radio, es la internet, saber cómo somos, lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo, virtudes y miserias que tenemos como pueblo. Todo es noticia, todas las tardes en Reconquista Hoy. Si la historia la escriben los que ganan,
Eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiere oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. El que aplaude, el que critica, el que reclama, el que responde. Aquí estamos todos. Esto es Reconquista Hoy. Reconquista Hoy. Con Gustavo Rafín. Con vos, con todos, en radio e internet. La comunidad número 1 del norte santafesino.